Agarra tu cuaderno, tu lapicera y vamos a compartir Mateo 12, del versículo 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar del poder de la unidad. Y el Señor habla en estos versículos que vamos a hablar, ¿sí? Habla de dos poderes. El poder del reino de los cielos y el poder de las tinieblas. Y cómo tener victoria, cómo poder ser libre del poder de las tinieblas. Y empieza esta historia acá diciendo, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Cuando ellos decían, he aquí el hijo de David, están diciendo, ¿será este el Mesías? Eso es lo que querían decir. El versículo 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa, presten atención que dice, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hace un poco más de un mes hemos empezado a hablar y enseñar sobre nuestras casas. Y hemos estado compartiendo algunas enseñanzas sobre la familia. Y básicamente hemos hecho tres cosas durante este tiempo, ¿sí? Lo primero era hacer un acto profético de invitar, de abrir la puerta de nuestras casas e invitar a Jesús a que entre en nuestras casas. ¿Sí? Esto lo habíamos visto, Apocalipsis 3:20, que Jesús dice que Él está a la puerta y llama. ¿Sí? Si le abrimos la puerta, Él entrará. ¿Sí? Lo segundo que dijimos era de ungir nuestras casas. Hemos estado ungiendo, ¿sí?, por varios días nuestras casas, ¿sí?, consagrando nuestras casas para el Señor. Y lo tercero, habíamos hablado de hacer un altar familiar. Un altar familiar no es el altar como se hacía antes o como muchas veces hemos visto en otros lados. Un altar familiar es ese momento donde nos reunimos como familia, tal vez no todos, pero a lo mejor uno o dos, tres, un día, un momento a compartir la palabra, a orar, ¿sí?, como familia, porque el altar es nuestro corazón, ¿sí? Entonces habíamos hablado y explicábamos en su momento cómo era el altar, cuál era el altar, el sacrificio que Dios espera de sus hijos, ¿sí? Y hoy quiero hablar sobre el poder de la unidad, el poder del acuerdo, como nos enseña la palabra de Dios. El Señor
ha establecido leyes espirituales. El mundo espiritual se rige bajo leyes espirituales establecidas por Dios, ¿sí? Y la primera ley que yo quiero compartirte hoy está en el versículo 25. Y dice Jesús: todo reino dividido contra sí mismo es asolada, y toda ciudad o casa dividida, ¿sí?, contra sí misma no prosperará. Esta ley nos está hablando algo muy claro. La división siempre trae, sí, tinieblas. El diablo siempre está atrás de la división. Siempre el enemigo trata de dividir, porque sabe que si nos dividimos, si hay división, si hay pelea, ¿sí?, si no hay acuerdo, ahí es donde él reina. Por eso dice que toda casa que está dividida no va a prosperar. Ahora, si nosotros queremos que nuestra vida prospere, que nuestra familia prospere, que esté unida y permanezca, debe haber unión. Una casa dividida no prospera. Esta es una ley espiritual. Y las leyes espirituales, ¿sí?, están sobre toda ley natural. Tal vez no creas mucho en el diablo, o en Satanás, o en los demonios. O tal vez decís, bueno, yo no me meto con el diablo y así él no se mete conmigo. Esto no es así. La Biblia nos enseña que hay dos reinos y pertenecemos a un reino o pertenecemos al otro reino. O somos gobernados por el reino de la luz o somos gobernados por el reino de las tinieblas, ¿sí? Y quiero que prestemos atención porque Jesús es muy claro. Él habla específicamente de Satanás, ¿sí? Él habla y muestra cómo él trabaja a través de las peleas, a través de la división, a través de la crítica, a través del enojo, ¿sí? Y todas cosas que van dañando nuestra familia. Y cuanto más pelea, cuanto más discusión, cuanto más división, más terreno va ganando el diablo sobre nuestras vidas y sobre nuestra casa, ¿sí? Por eso Jesús dijo, el que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, si no estamos con el Señor, estamos en contra del Señor. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo pregunto, ¿sos de los que suman o de los que restan? ¿Son de los que juntan o sos de los que dividen? Porque con nuestra conducta, ¿sí?, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, podemos sumar o podemos restar. Podemos juntar o podemos dividir, ¿sí? Y creo que es algo fácil de entender, ¿no? Creo que no hace falta poner ejemplos, todo el mundo podemos entender esto, ¿no? Y Jesús es muy claro, dice, el que no está conmigo, ¿sí?, es contra mí. Porque quiere decir, si no estás en el reino de la luz, estás siendo parte de las tinieblas. Y dice, el que conmigo no recoge, desparrama, ¿sí? Entonces ahí tenemos bien las cosas como Jesús las separa, ¿no? El reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿sí? Muchas veces en los hogares hay peleas, hay discusiones, hay maltratos, hay celos, hay vicios, hay drogas, hay críticas y la lista es bastante larga, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿No se aman? ¿No se quieren? Y la realidad es que sí, pero muchas veces no saben por qué siempre hay tantos desacuerdos y tantas peleas. Pues la realidad es que hay espíritus malignos, demonios, que operan, que vos no los ves, pero que no los veas no significa que no están operando.
que no significa que no estén obrando, ¿sí? Espíritus de enojo, espíritu de falta de perdón, espíritu de odio, de depresión, de angustia, de celos, ¿sí? Son espíritus malignos que están operando en contra de tu vida, en contra de la familia, con un objetivo. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Así que ese es su objetivo. Y Jesús dice que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Dios quiere una vida abundante. Entonces es bueno que podamos revisar hoy nuestra vida y podamos ver nuestra familia y podamos tomar nota de las cosas que no están bien para hoy poder orar y pedirle al Señor que nos libere, pedirle al Señor que venga su reino a nuestras casas. Cuando le estamos pidiendo a Dios que venga su reino, el reino de Dios es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de luz. Así que si entra la luz, toda tiniebla se va. Si entra la paz, toda discordia, toda discusión se va. Y cuanto más lugar le demos al Señor en nuestra vida y más lugar le demos a Dios en nuestra familia, más de Dios vamos a tener, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta que hay un montón de cosas que no están bien, la pregunta es ¿cómo hacemos para que se vayan? ¿Cómo hacemos para liberar nuestras casas, nuestras vidas de todas esas cargas? Bueno, la palabra del Señor nos enseña. Dice el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo son echados fuera los demonios? Por el Espíritu de Dios, ¿sí? Dice el 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Acá tenemos la segunda ley espiritual, ¿sí? Que es que el Señor le llama a esos demonios, esos principados, hombre fuerte. Y que para sacarlos hay que atarlos. Y uno dice, ¿cómo ato? ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, primeramente, para sacar, para liberar nuestras casas, primeramente tenés que invitar a Jesús. Y segundo, tenés que empezar a ponerte de acuerdo. Tiene que haber unidad. En el matrimonio, con los hijos. Porque mientras que haya división, el diablo va a seguir estando ahí. Quiero que entiendas algo. Si, por ejemplo, yo con mi esposa nos peleamos, si discutimos, si no hay acuerdo, está reinando el diablo. Y por más que le digamos nosotros andate, no se va a ir. Porque hay un derecho legal que le estamos dando nosotros. Ahora, para que haya acuerdo, para que haya unidad, primeramente tiene que haber una unidad con el Señor. Tiene que haber una búsqueda nuestra con el Señor. El Señor tiene que gobernar nuestras vidas, ¿sí? Y segundo, nos tenemos que sacar el orgullo, pedir perdón, arrepentirnos, ¿sí? Sacar toda esa malicia, renunciar a esas cosas malas. Porque yo no le puedo decir al diablo o querer echarlo cuando no estoy dispuesto a renunciar a un pecado. ¿Sí? Y tal vez estás solo en tu casa como cristiano. Tal vez decís, bueno, pastor, pero yo estoy solo. Soy el único cristiano o estoy soltero. ¿Cómo hago? Bueno, es mucho más fácil. No tenés que estar peleando con nadie. Sos vos y el Señor. Hacé un culto en tu casa. Y si estás solo,
La palabra dice que con el Señor somos mayoría. Lo importante es que tu corazón esté bien con el Señor. Por eso es que Él dice que somos luz. Porque Él está en nosotros y a través nuestro somos luz. A través de Él somos luz. ¿Sí? Así que yo no me preocuparía tanto por el tema de los demonios, sino me preocuparía más por dejar las cosas que están mal. Porque mientras que yo no renuncie a los vicios, o al pecado, o al enojo, o a la crítica, mientras que yo no disponga a sacarme eso de encima y pedir perdón y ponerme de acuerdo, va a seguir reinando el diablo. Va a seguir reinando porque tiene derecho legal. Y se lo estás dando vos el derecho legal. Por eso, si yo quiero que haya cambios en mi vida, si yo quiero que en mi casa haya paz, yo debo buscar la paz. Yo debo buscar la unidad. Yo debo, sí, orar para que el Señor tome el control de mi casa. Y atar a todo demonio. Si es de discusión, si es de pelea, si es de chisme, si es de vicio, atarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús de nuestra casa. Porque en nuestra casa tiene que reinar el Señor. Entonces, yo quiero que prestes atención en esto. Porque podemos orar y podemos orar 10 años seguidos si querés. Pero si vos no renunciás, si no estás dispuesto a cambiar, de nada sirve. Porque el derecho de legal, así como un día le abriste al diablo la puerta con un pecado, porque el pecado trae consecuencias, la desobediencia trae consecuencias, la rebeldía trae consecuencias, ¿sí? Todo pecado trae consecuencias y el diablo te pasa factura, ¿sí? Así como fuiste vos un día el que le abriste la puerta, sos vos también un día el que tenés que abrir la puerta y echarlo fuera. Pero eso es el día que renunciás y decís, Señor, esto ya no lo quiero más, te pido perdón, te pido que venga tu reino, te pido que me ayudes. Entonces ahí empieza la liberación de tu casa, ¿sí? Quiero que veamos otro pasaje que habla lo mismo, ¿sí? Pero para que veamos también la palabra. Y esto también está en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 18, del versículo 18 en adelante, dice así. Para los que están anotando, es Mateo 18, 18 en adelante. Dice, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acá en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjate qué verdad es tan profunda que Dios está diciendo acá. Lo primero que Él está diciendo, y nos vuelve a hablar de atar, que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que nosotros atamos, todo el poder del enemigo, todo demonio, toda situación negativa, todo lo que quiera venir a afectar, lo atamos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros atamos, los ángeles los atan en el cielo, ¿sí? Dice, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es esto de desatar? Desatar bendición, las promesas de Dios. Cuando declaramos la palabra de Dios, cuando declaramos por fe, Dios dice, hay tantas promesas, Dios dice, te bendeciré y serás de bendición. Y uno desata esa palabra y dice, Señor, tú dices en tu palabra que tú me bendices y seré de bendición. Y uno empieza a declarar las promesas de Dios, lo que Dios dice. Esa palabra se activa en el reino espiritual, ¿sí? Porque la estamos desatando, la estamos soltando y Dios desata esas bendiciones. Pero fíjate lo que dice el 19. Dice Jesús, otra vez os digo, porque Jesús ya venía enseñando lo mismo.
cómo atar al enemigo, cómo neutralizarlo, cómo ser bendecidos por Dios. Por eso otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Fíjate el poder de la unidad, el poder del acuerdo, ¿sí? El poder que hay cuando dos se ponen de acuerdo y están unidos. Fíjese que dice, hacer de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿sí? Y esto es clave. ¿Por qué? Porque no es que me voy a poner de acuerdo con mi esposa y le voy a pedir cualquier cosa a Dios y Dios lo va a hacer porque Él dice que si nosotros dos nos ponemos de acuerdo, o sea, Él lo va a respaldar. No. Él dice, congregados en mi nombre. O sea, todo lo que nos pongamos de acuerdo y le pidamos a Dios conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Dios lo va a hacer. Porque esa es su voluntad, ese es su deseo, ¿sí? Entonces, no es que nos vamos a poner de acuerdo y le vamos a pedir cualquier cosa a Dios y Dios lo va a hacer. No. Dios va a hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos que esté de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus promesas, ¿sí? Y dice, porque allí estoy yo en medio de ellos. Cuando hay acuerdo, cuando hay unidad, Dios está en el medio. Así que si vos querés a Dios en tu casa, que es lo que estamos hablando en todo este tiempo, de que la presencia del reino de Dios en nuestras casas, si vos querés a Dios en tu casa, en tu vida, tenés que buscar siempre la unidad, tenés que buscar siempre el acuerdo y tenés que desechar de tu vida cualquier cosa que quiera afectar esa unidad, que quiera traer división, que quiera traer pelea, que quiera traer pleitos. Toda malicia, tenés que renunciar y sacártelo de encima. Entonces el reino de Dios va a venir sobre tu vida, sobre tu casa. Y cuando entra el reino de Dios, los demonios huyen. Cuando entra el reino de Dios, entra la paz, entra la bendición, entra la misma presencia de Dios y todo es cambiado. La atmósfera de nuestra casa, la atmósfera de nuestra vida es cambiada, es transformada por la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso te digo, la clave está en ti. La clave está en buscar la unidad, en seguir la paz, en buscar el acuerdo, ¿sí? Buscar y estar en paz en nuestras casas para que el Señor venga y reine y todo poder de las tinieblas desaparezca, para que el diablo ya no tenga más poder sobre tu vida, sobre tu familia, sino que sea el reino de Dios, el reino de Jesucristo en tu vida, en tu familia. Y si estás solo, sos el único cristiano en tu casa, Dios, séle fiel a Dios, séle fiel a Dios, y Dios se va a glorificar y va a ir trayendo uno por uno de tu familia y todos van a conocer a Dios. Amén. Así que yo quiero orar por esta palabra, quiero orar para que puedas entender estas verdades que el Señor nos enseña acá. Al diablo no hay que tenerle miedo, a los demonios no hay que tenerle miedo. A los demonios hay que atarlos y echarlos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero Pablo le dio un consejo a Timoteo un día. Le dijo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque muchas veces somos nosotros los que nos jugamos en contra. Por eso, hoy es un día para reflexionar con la palabra. Hoy es un día para que puedas analizar tu vida, tu familia, cómo estás, y que puedas ser sincero con Dios. Y si te das cuenta que hay cosas que no están bien, que puedas pedirle perdón a Dios y que puedas renunciar y que te puedas disponer a cambiar esa situación. Y si hay cosas que tal vez tengas que hablar o pedir perdón con alguien de tu familia, hacelo. Pero busca la unidad, busca el acuerdo,
porque Dios se glorifica en la unidad. Dios se glorifica, sí, sobre los que buscan la paz. Jesús te va a ayudar. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Dios, por enseñarnos en esta noche, Dios, Señor, y mostrarnos que hay dos reinos, Señor. Señor, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Señor, que tu reino, tú buscas la unidad, tú buscas el acuerdo, Señor. Y el diablo siempre quiere traer división. El diablo siempre quiere traer enojo, peleas. Señor, en esta noche, Padre Santo, nos ponemos delante de ti, Señor, y tu palabra dice que delante de ti no podemos ocultarte nada. Tú conoces nuestras vidas y nuestras familias. Tú conoces cómo está nuestra vida y nuestras casas. Señor, nosotros queremos tu reino sobre nosotros. Queremos tu reino en nuestra casa, Dios. Señor, hay muchas cosas que no están bien. Señor, pero en este día, Dios mío, yo te pido que el poder del enemigo sea quebrado sobre toda familia. Señor, y que tu gloria, que tú entres con poder sobre cada hogar, Señor, y empieces a hacer milagros, empieces a traer liberación, empieces a traer sanidad, empieces a traer cambio, empieces a traer restauración en las relaciones de los matrimonios, en las relaciones de los padres con los hijos, en las relaciones entre los hermanos. Señor, empieza a traer paz, empieza a traer restauración. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, atamos todo espíritu de división, todo espíritu de discordia, todo espíritu de orgullo, de soberbia, de arrogancia, todo espíritu de mentira, de engaño que está gobernando la familia. Los atamos en el nombre de Jesús, atamos todo poder del enemigo y lo reprendemos y lo echamos fuera de nuestras casas, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, se van en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que tú empieces a entrar con tu gloria, Dios. Padre, tú dices en tu palabra que cuando dos o tres, Señor, se ponen de acuerdo, Señor, tú estás allí en el medio. Señor, que en este día y en esta hora empieza a haber unidad, empieza a haber acuerdo y tú te empieces a manifestar con poder sobre cada familia, haciendo milagros, trayendo cambio, cambiando toda atmósfera. Señor, en esta hora te pido que cambies toda atmósfera negativa, toda atmósfera de depresión, de angustia, de tristeza, se van en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que tú traigas gozo, Señor, trae gozo, trae paz en los corazones. Padre, que mis hermanos se levanten en esta hora, tomando la decisión, Señor, de cambiar, tomando la decisión de buscar la unidad, tomando la decisión, Señor, de buscar el acuerdo, Señor, de pertenecer a tu reino y no permitir más ni la discordia, ni la división, ni el chisme, ni la crítica, ni la murmuración, Señor, ni el orgullo, ni la soberbia, ni nada que quiera venir, Señor, a afectar a nuestra familia. Padre, cubrimos nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, bajo la sangre preciosa de Jesús. Y yo te ruego, Dios, que en esta hora tú sopla de tu Espíritu, Dios. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre cada vida, sopla sobre cada familia, Señor, y que ellos reciban de ti en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén.